Bienvenidos al capítulo 2 de Habacuc. Hoy en esta serie que se llama Los Profetas Menores, vamos a hablar donde Dios explica las razones de su juicio. Y si tú estás siguiendo este estudio, te podrás dar cuenta que no es un libro profético, aunque sí tiene su connotación dentro de la literatura profética, es un conversatorio. Es como el profeta lo sienta a Dios en el sillón de los interrogados. Es un interrogatorio, es una pregunta que le hace Dios sobre la injusticia, la maldad, el dolor, el sufrimiento. Y si tú tienes esas preguntas para Dios, mira, en este libro poco a poco vamos a ir resolviendo conforme los versículos van hablando. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué el sufrimiento que no es provocado sigue en aquellas personas justas? ¿Por qué los corruptos tienen más dinero, no les hace nada, no pasa nada? ¿Por qué el malvado sigue haciendo y cometiendo maldad y no hay justicia divina? Son preguntas válidas. Pero vamos a ver qué dice el capítulo 2, versículo 1. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Ya le dio respuestas, pero sigue preguntando y se quedó con a la espera de una respuesta a dos preguntas, dos respuestas en el capítulo anterior. Así que el capítulo 2, versículo 1 dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión, y miren lo que dice el versículo 3, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Y aunque parezca que se demora en llegar, le dice Dios a Habacuc, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Vamos a orar. Señor, quiero agradecerte por este tiempo de tu palabra. Quiero agradecerte por este día que podamos reunirnos en tu nombre. Háblanos. Habla de forma especial a cada persona que escucha esta enseñanza. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos en el capítulo 2 de Habacuc, en esta serie Profetas Menores. Recuerden que son 12 profetas menores y ya estamos avanzando más de la mitad. Y hoy es Dios explica las razones de su juicio. A manera de introducción, ¿quién escribió el libro? Unas preguntas sencillas. Recordemos, es Habacuc. ¿Cuándo fue escrito? El año 607 a.C. ¿A quién fue escrito? Pues obviamente a los judíos, especialmente a los judíos que salían del cautiverio. Pregunta 4. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Recuerden que es enseñar que Dios aún tiene las riendas del mundo a pesar del aparente triunfo del mal. Tengo más preguntas en el estudio anterior, pero Habacuc está preguntando, o sea, preguntas de introducción, ¿no? Pero acá en este diálogo, y vamos a ver un poquito el contexto, en qué contexto de panorama general de la Biblia, histórico, geográfico y político se escribe este libro. Por ejemplo, directamente está al sur, al reino del sur, que se lo conocía como Judá y su capital Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el otro extremo, el norte, cuyo nombre más popular es Israel y su capital Samaria, que eran 10 tribus, ya fue conquistada. Recuerden que la división del reino fue el año 931 y para el norte surgieron Jonás, Amós y Oseas, profetas para el norte. Todos esos 3 libros ya lo tenemos versículo por versículo grabado y están en la lista de reproducción. Ahora, el reino asirio que surge el año 722 los conquista y todo esto tiene relación con Segunda de Reyes 17 y Segunda de Crónicas. Ahora, para el sur, que todavía había unos reyes buenos, entre comillas, surgen otros libros como Abdías, como Joel, como Isaías, como Miqueas, como Nahum, Sofonías y estamos ahora estudiando Habacuc.
¿no? Entonces son 9 libros que vamos estudiando de los profetas menores. Después surge Jeremías y luego Lamentaciones, y Habacuc ya es la evidencia de que el año 586 los babilonios o los caldeos, como se los conocía, los conquistaron, destruyeron Jerusalén, quemaron el templo y los llevaron por cautiverio por 70 años. Ya en el cautiverio surgen 2 libros, Ezequiel y Daniel. Ahora, después de los 70 años, regresan, 536 aproximadamente, y Esdras narra esta historia. Paralelo al libro de Esdras surge el libro de Esther, que también ya tenemos grabado, y es interesante la historia con Mardoqueo y su sobrina Esther. Surgen 2 libros cuando regresan de profetas menores, Ageo y Zacarías. Y el último de los profetas que se escribe es Malaquías, paralelo con Nehemías. De ahí hay 400 años de silencio. Entonces, no solamente nos faltan, si estás viendo este estudio, 3 de los profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, que ya vienen. Todos los que están de color verde, estos son profetas menores. Y los que están de color rojo son profetas mayores. Recuerden que son 5 profetas mayores y 12 profetas menores. ¿Ok? Entonces, en esta introducción, sí, también me gustaría recordar un poco el panorama de todo el libro. Podríamos dividirlo en 2 secciones grandes, porque como les dije, es un diálogo. Y la primera parte es el diálogo de Habacuc con Dios, que sería el capítulo 1, luego el capítulo 2, versículo 1 y capítulo 2, versículo 2 al 20. Y la última parte sería Habacuc alaba a Dios. Después del diálogo, alaba, capítulo 3. ¿Qué hemos visto en el capítulo 1? La carga de Habacuc. Habacuc está luchando con el silencio de Dios, con la pecaminosidad de Judá, con el carácter de Dios. Y tienen preguntas en todo ese capítulo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si tú tienes estas preguntas, ¿hasta cuándo y por qué? Escucha el estudio del capítulo 1. Ahora, el capítulo 2, versículo 1, está en la vigilancia, a la espera de una respuesta, como hemos leído en el principio. Y a partir del capítulo 2, versículo 2 al 20, es la visión. Y le dice Dios, escribe mi respuesta, espera pacientemente, ¿no? Y qué aflicción les espera a los babilonios. Y el capítulo 3, que vamos a estudiar la siguiente semana, he oído. Esa es la expresión, estoy maravillado, esperaré, me alegraré y gozaré, y estoy confiado en el soberano Dios. La confesión de Habacuc en el capítulo 1 es, Señor, me confundes. Y en el capítulo 2 es, Señor, espero en ti. Y en el capítulo 3 es, Señor, te alabo. Miren ese progreso. Está confundido, espera y al final termina alabando. ¿Cómo es la mirada de Habacuc en el capítulo 1? Horizontal. O sea, mira cerca sus narices, como podríamos decir, ¿no? Pero a partir del capítulo 2 es vertical, es mira de arriba hacia abajo, se pone los lentes de Dios y empieza a mirar el mundo. ¿Y cuál es la perspectiva en el capítulo 1? Mira a su alrededor y se preocupa. Y en el capítulo 2 mira arriba y escucha. Y en el capítulo 3 mira hacia adelante y cree. Y el tema general de todo este panorama del libro es Habacuc lucha con Dios acerca de sus caminos indescifrables y luego su fe es fortalecida. Versículos clave con Habacuc, capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículo 17 al 19. ¿Cómo vemos a Cristo en Habacuc? Miren, Cristo es el que ha sido justificado, o mejor dicho, el que ha sido justificado por medio de Cristo, vivirá por su fidelidad a Dios o por su fe, dicen otras versiones. Capítulo 2, versículo 4. Cuando Cristo venga otra vez, así como las aguas cubren el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Capítulo 2, versículo 14. ¿Okay? Entonces, esto es más o menos para poder entender cómo estudiar el libro de Habacuc. Un libro que empieza con preguntas en el capítulo 1, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Pero sabes, en el capítulo 3 termina con signos de admiración. Yo entiendo, yo sé, esperaré. Sabes que el Señor es mi fuerza. O sea, ¿entienden? Es muy interesante, ¿no? También nosotros, como decía al principio, son válidas las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento? Si no hay ninguna razón, o sea, yo no he provocado, yo no he hecho nada para sufrir. ¿Por qué, Señor? Pero cuando entiendas quién es Dios, cuando entiendas el plan de Dios, cuando nos pongamos los lentes de Dios y cuando entendamos que Dios es soberano,
también tendremos esas exclamaciones como Habacuc, esperaré. Tú eres Dios, tú eres el soberano. Así que, haciendo esto, ahora vamos a ver que Habacuc espera la respuesta, está orando, y el bosquejo de hoy es del versículo 1 hasta el versículo 8, la respuesta del Señor a Habacuc. Y desde el versículo 9 hasta el versículo 20, las 4 aflicciones del Señor. A medida que yo paso las diapositivas, salen los títulos de cada subdivisión del párrafo. Por ejemplo, versículo 1, la primera subdivisión, la respuesta del Señor a Habacuc en espera. Dice el versículo 1. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá. Y lo he remarcado, hermanos, a mí queja. Habacuc se queja. Y Habacuc es interesante porque significa el que abraza. Su nombre significa el que abraza y el que se aferra. Habacuc no entiende por qué pasan ciertas cosas. No comprende. Y hemos explicado en el estudio anterior, cuando no comprendemos o no entendemos el por qué suceden las cosas, debemos de recurrir a lo que sí entendemos. Y es donde Habacuc termina abrazándose de Dios. Y es donde yo puedo terminar abrazándome de Dios. Y es donde tú puedes terminar abrazándote de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque hay esperanza en Cristo. Les comentaba en el estudio anterior, yo no entendía por qué mi mamá, joven, 73, 72 años, tuvo que tener esta enfermedad terminal, un cáncer, por un año batallando con 11 quimioterapias, confiando en el Señor que podía ser un milagro, pero miren, ella partió con el Señor. El Señor la llamó a casa. Y a veces no entendía, pero después entendí, después comprendí. ¿Y qué más? Nació la esperanza. Y lo único que fue es abrazarme del Señor. Llorar y abrazarme, llorar y abrazarme. ¿Sabes por qué? Porque un día voy a volver a ver a mi mamá y nos pondremos a cuenta. Eso es el tema con Habacuc. Y lo siguiente que dice es su queja, sí, pero ¿sabes? Se va a poner en esa torre de vigilancia. Y esa torre era muy común en las ciudades, eran muy altas para ver qué sucede. Pero no está hablando de una torre literal, sino que cuando escriben siempre los profetas es como decir, estoy esperando urgentemente la pregunta. Ahora, o la respuesta a la pregunta. Versículos 2 al 3, la segunda parte de este bosquejo, la primera división sería la respuesta del Señor a Habacuc debe ser escrita. Versículo 2. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. En la antigüedad, hermanos, se escribían y hacían tablas de arcilla. Estas tablas se podían cargar y llevar. Y el versículo 3 dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Entonces, lo que le dice Habacuc, o mejor dicho, Dios a Habacuc, escríbela, es como decir, mira, ponlo en tu agenda, o hoy día sería interesante, ¿no? Escribe en tu WhatsApp y repártelo, compártelo a tus contactos. Esa era la idea, que esta visión, que lo que el Señor le estaba mostrando a Habacuc, pues todos lo conozcan. Y funcionó porque nosotros lo conocemos, pero ¿sabes? En esa visión le dice, se va a cumplir, pero en el tiempo de Dios. Va a llegar el momento, pero tienes que tener paciencia. Y esto es algo que nos cuesta a los seres humanos tener paciencia. Nos cuesta esperar. O sea, ¿por qué? Porque yo veo la injusticia, porque yo veo el dolor, porque yo veo el sufrimiento, porque yo veo la maldad y digo, Señor, ¿por qué no de una vez agarras y los exterminas y los terminas desapareciendo del mundo a tanta gente malvada? ¿Por qué hoy no? ¿Por qué en este segundo no? ¿Por qué en este minuto no? Pero Dios le dice, Habacuc, si tú estás con esa misma frustración, ten paciencia, espera, espera. Eso es lo que nos cuesta, esperar los tiempos de Dios. Pero tienes que recordar algo, hermanos. Cuando venga esta situación, ¿sabes? El castigo del pecado llegará pronto, porque Dios aborrece el pecado aún más que nosotros. Eso tienes que recordar. Ahora, versículos 4
al 8. La respuesta del Señor a Habacuc sobre los orgullosos. Dice el versículo 4, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Estos orgullosos son de dos lados. Uno, del pueblo de Dios y otro los babilonios. Pero miren, cuando vamos a hablar del pueblo de Dios, recuerden que Isaías fue escrito antes que Habacuc. Y en Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4, miren cómo actuaba ya el pueblo de Judá. Escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Versículo 3. Hasta un buey conoce a su dueño, dice el profeta. Y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Versículo 4. ¿Qué nación tan pecadora? Pueblo cargado con el peso de su culpa, está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque eso era el pueblo de Israel, de Judá, se había convertido en personas malas, perversas, rebeldes, idólatras. No reconocían por quién vivían, no reconocían quién los liberó de la esclavitud, no reconocían quién les da el sustento diario, no reconocían quién les da el aire para respirar, como el día de hoy hay muchos que no reconocen el poder soberano de Dios, el por qué y cómo están vivos, el cómo han podido aún superar esta pandemia, porque muchos no lo han hecho, en que en su momento de dolor, en su cama, estaban clamando a Dios, aunque, miren, hoy día no se acuerdan de Dios. Y Dios les concedió gracia. Y ahora están vivos, pero se han olvidado de Dios. Así era el pueblo de Judá. Se había olvidado, tenían esa actitud, como hoy diríamos, mal agradecidos, ¿no? O sea, no reconocían. Por eso el profeta dice, mira, hasta el buey, el burro ya reconoce, pero estos son peores. Ahora, la segunda parte de este versículo, viendo ya la rebeldía, dice, no importa que hayan estos orgullosos, y dice, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. En otras versiones dice, por su fe. Que es muy interesante que en el Nuevo Testamento se usa en 3 ocasiones. Primero, Pablo lo cita en Romanos 1:17. Y los 3 lo usan de forma diferente. Por ejemplo, Pablo dice esta frase, porque somos salvos y justos por medio de la fe y por la fidelidad en Dios. No somos justos ni declarados justos, ¿sabes qué? Por las buenas acciones, solamente por la fe. Ahora, Pablo también lo cita en Gálatas capítulo 3, versículo 1, porque Pablo quiere decir que no somos salvos por cumplir la ley del antiguo pacto, solo por la fe en Cristo. No necesitamos regresar al Antiguo Testamento, porque el justo por su fe vivirá. Y el escritor de Hebreos lo cita en capítulo 10, versículo 38, frente al dolor y sufrimiento. Recuerden que el capítulo 11 es la galería de la fe y lo que sufrieron estos hombres por medio de su fe. Por eso él dice que somos salvos, porque perseveramos en medio del sufrimiento por la fe en sus promesas. Es interesante cómo esta frase fue usada a lo largo de la historia, y no solamente en estos escritos que estamos hablando, Romanos, Gálatas y Hebreos. También Martín Lutero lo encontró en la Reforma, ¿recuerdan? Él quería hacer obras, él quería ser declarado justo por sus buenas acciones. Se fue a pie desde Alemania hasta Roma y escaló uno a uno las gradas de la iglesia de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, y besaba, lloraba y besaba, pensando que esa manera va a estar justo, va a estar lleno delante de Dios. Y cuando llegó se sintió tan vacío y no podía entender y comprender por qué seguía vacío, si estaba cumpliendo al pie de la letra todo lo que decía la Biblia, hasta que leyó Romanos y dijo, no es por obras, es por fe, que somos declarados justos, que somos buenos delante de Dios, no por lo que yo haga, sino porque Dios nos transmitió su bondad, su gracia, su misericordia. Y si hay algo bueno en nosotros, es Cristo en nosotros.
O sea, ya no tengo que hacer las obras de la ley, sí, ya no tengo que regresar al sábado, ya no tengo que regresar a hacer las fiestas, las 7 fiestas que decía la ley, ni tengo que dejar de comer ciertos alimentos. ¿Sabes por qué? Porque por la fe, el justo por la fe vivirá, seremos declarados justos por la fe. Y aún en medio del sufrimiento, no, pues no sé, no entiendo como Habacuc, no entiendo por qué pasa el sufrimiento, el dolor, pero Hebreo nos dice, pero el justo vivirá por la fe. No importa lo que hagan. Quizás no tengamos las respuestas aquí, pero si tú tienes fe, vivirás aquí y vivirás eternamente. Vivirás justo aquí y vivirás justo eternamente. Vivirás, ¿sabes qué? Fiel al Señor aquí y serás fiel eternamente. Esto totalmente revolucionó el cristianismo. Pero recuerden, la fe no te inmuniza. La fe te estabiliza. Te voy a volver a mencionar, la fe no te inmuniza del dolor, el sufrimiento, la muerte, etcétera, o las enfermedades terminales, pero la fe te estabiliza en medio de las enfermedades, del dolor, el sufrimiento, la muerte o la crisis. Versículo 5. La riqueza es traicionera, dice el texto. Y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte. Nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Versículo 6 dice lo siguiente. Pronto, versículo 6, pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? Hermanos, cuando los llevaron a Babilonia, quemaron la ciudad, quedaron esos ricos, esos extorsionadores, esos orgullosos, llegaron a ser esclavos, encadenados, como todos los demás. Versículo 7, de repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. 8, debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Y aquí hay algo muy interesante. Si bien es cierto, son los orgullosos de Judá, pero también son los babilonios. También ellos que se sentían orgullosos porque decían, hacen de su fuerza un Dios y sienten que están saqueando y que están haciendo violencia, ellos iban a recibir su misma medicina. O sea, cuando Dios le responde al profeta, le dice, yo voy a usar a los babilonios, a los caldeos, el profeta en el capítulo 1 dice, pero ¿cómo vas a usar a un pueblo más perverso, más cruel, malo, idólatra, para castigar a que por lo menos hacen sacrificios en el templo? Por lo menos están buscando la justicia. Yo sé que hay injusticia, pero no son como los otros, ¿no? Entonces Dios dice, pero ¿sabes? Cuando ellos se sientan orgullosos, cuando ellos se sientan bien consigo mismos, cuando estén haciendo esto, mira, lo mismo les va a suceder. O sea, yo los voy a castigar también a ellos en su debido tiempo. Porque los babilonios, hermanos, eran crueles. Quemaban las ciudades, destruían los muros de la ciudad, quemaban las ciudades, echaban sal en las tierras para que no crezcan nada de frutas ni pasto. Ahora vienen entonces las 4 aflicciones del Señor. Versículo 9 al 11. ¿Qué aflicción les espera entonces a los codiciosos? Y miren lo que dice el versículo 9. ¿Qué aflicción te espera a ti? ¿Que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad? Y así pondrás el nido familiar fuera de peligro. O sea, no solamente los babilonios, sino también los judíos. O sea, la corrupción, la inmoralidad, el hecho de tener más y más y más. Por eso es que en este capítulo Dios le muestra a Habacuc, porque Habacuc dice, voy a esperar la respuesta de Dios, pero escríbela, que te voy a dar las razones de por qué el pueblo necesita ser juzgado. O sea, era una situación como si yo tuviera mi brazo con gangrena y el médico me tiene que decir, ¿sabes qué? No hay solución. Lo cortamos, va a sangrar, vas a vivir sin un brazo o mueres totalmente.
Y Dios le está mostrando esto al profeta. Mira, son orgullosos, se han enriquecido ilícitamente, han extorsionado, han robado, han hecho esto. Sí, es cierto, hay ese desbalance. Pero ¿qué más? Miren, en Primera de Timoteo nos muestra respecto a la riqueza, dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Tener dinero no era malo, pero conseguir dinero o conseguir riqueza a extorsionar, a robar, a ser corrupto, eso es lo que condenaba Dios del pueblo de Judá. Y hoy también en la iglesia, tener dinero y riqueza no es malo. Pablo dice, hermanos, el dinero no es el problema, es el amor al dinero. El amor al dinero. ¿Y qué significa eso? Que hay muchos cristianos que hoy luchan con querer tener más y más y más y más y más a toda costa, a punto de coimear o debajo de la mesa hacer negocios o robar o corromper o estar en malos negocios. ¿Sabes, hermano? Ese es el problema, el amor al dinero. Y es triste, ¿no? Yo digo siempre, hermanos, cuando uno llega a este punto, ¿sabes? Muchos cristianos tienen tanto hambre de riqueza que pierden su apetito por Dios. Así es, hermanos. Muchos cristianos tienen tanto hambre de riqueza que pierden su apetito por Dios. Jesús mismo lo dijo en la parábola de los 4 terrenos. Una parte de la semilla cayó en la tierra. Y sabes, eso creció, pero vino que los placeres de este mundo, la riqueza, el dinero, y ahogó lo que había sido plantado en su corazón. En todos estos años, ¿cuántas personas, cuántos hombres, mujeres, familias han estado un tiempo fieles al Señor, con buenos deseos en su corazón? Voy a servir al Señor, voy a hacer esto, pero ¿sabes? Les gana el hambre por la riqueza. Esto es algo que necesitamos tener control, porque así como sucedió en el tiempo de Babilonia, los conquistó, y esos ricos, ¿se acuerdan? Esos ricos, esos usureros, y el profeta decía, mira, igual vamos a estar todos encadenados. Y es más, inclusive aquellos que tú los extorsionabas o los torturabas con las deudas o los maltratabas, te van a denunciar a ti, te van a dejar mal parado, no vas a poder hacer nada porque todos van a estar encadenados y van a hacer que tú sufras más. O sea, la riqueza es pasajera, el mundo es pasajero. Recordemos esto claramente antes de continuar con el Señor y la vida y el mundo. Ahora, versículo 10, sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. Segunda parte de esta segunda división, versículos 12 al 14, ¿qué aflicción les espera a los criminales? Sí, a los que cometen crimen, ¿no? ¿Qué aflicción te espera a ti? Que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción, ese crimen organizado, que se llena los bolsillos de dinero y de riqueza, que usa a las personas y asesina por conseguir dinero. Versículo 13 dice, no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas. Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. O sea, todo es en vano, porque toda esa riqueza, ese oro que tenían, los babilonios se lo iban a llevar. Recuerda esto, hermanos, el dinero mal obtenido no es bendecido por Dios. Versículo 14. Así como las aguas llenan el mar, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Miren que es interesante que este versículo, que así como las aguas llenan el mar y la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Y sabes, en un río, en las aguas, comenzó su ministerio. Y la gloria del Señor se extendió. Él decía, el reino de los cielos ha llegado. O sea, Juan predicaba el reino de los cielos, él predicaba el reino de los cielos, pero predicaba, si tú quieres, tienes que arrepentirte. Y él dio conocimiento. La gente le decía a los discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Le decían, tanto tiempo no me han visto. O sea, él
reformuló, mejor dicho, interpretó la forma correcta la ley en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, en ese famoso sermón del monte. Dicen, ustedes han escuchado esto de la ley, pero yo les digo. Ustedes han escuchado esto, pero yo les digo. O sea, habían perdido la esencia de la ley, el espíritu de la ley, se lo podemos llamar, el fondo, por qué se escribió la ley, y se habían vuelto religiosos, dedicados más a la práctica que al fondo, la esencia de la ley. Hoy muchas personas tristemente han caído en ese legalismo. Dejemos que el conocimiento de Dios, que la gracia del Señor, con el conocimiento, ¿sabes qué? Nos lleve a ser personas que podamos ser como nuestro Señor. Él no fue un religioso, él estaba en contra de los religiosos. Él mostró la gracia, él mostró el amor, él mostró la misericordia. Sí, había justicia, sí, había disciplina, sí, pero sabes, encima estaba la gracia. Y por eso Calvary Chapel me gusta mucho uno de los distintivos, gracia sobre gracia. Que tu conocimiento no te endurezca el corazón, que tu conocimiento no te vuelva religioso, que tu conocimiento te haga llevar a la gracia, porque sabes, la gracia glorifica a Dios. El legalismo no glorifica a Dios, más bien glorifica al ser humano. Pero recuerda esto, hermanos, el dinero ni el poder pueden llenar el vacío del corazón de todo ser humano. Solo el conocimiento, la gracia, la fe y sobre todo la presencia de Dios. Versículos 15 al 17, la tercera parte. ¿Qué aflicción les espera ahora a los borrachos? ¿Qué? Versículo 15 dice, ¿qué aflicción te espera a ti? Que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez. O sea, no solamente se embriagaban, sino que estaban obligando a otras personas a emborracharse con una intención doble. Y el versículo 16 dice, sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Hermanos, el borracho siempre va a terminar avergonzado porque el ser humano que se emborracha se deshumaniza. Lo voy a volver a decir, el ser humano que se emborracha se deshumaniza. Deja de ser humano. ¿Cuántas tonterías o estupideces hacen los borrachos? ¿Cuánto dolor y sufrimiento causan los borrachos? La borrachera, los borrachos. ¿Cuánto maltrato hacia las madres, hacia los niños, hacia las niñas? ¿Cuántos accidentes han provocado? Realmente Dios condena la borrachera. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y es más, hacen y han sufrido tanta violencia y tanto dolor o abuso algunas señoritas en la borrachera. O sea, realmente cuando el ser humano se emborracha, se deshumaniza, pierde la imagen y semejanza de Dios. Ahora, versículo 17 dice el texto, derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Cuarta parte y terminamos este capítulo. Versículo 18 al 20, ¿qué aflicción les espera a los idólatras? Versículo 18. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres? Miren, tallado por hombres. O una imagen fundida que te engaña. Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Voy a volver lo que dice la Escritura. Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Un Dios que ni siquiera puede hablar. El artesano talla una imagen de madera. Lo hace de yeso. Y sabes, hermano, versículo 19 dice, ¿qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera, despierten y sálvenos? A imágenes de piedra mudas dices, levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén cubiertos de oro y de plata por dentro, no tienen vida. ¿Y sabes por qué? Porque en muchos lugares tienes que cargar a esta imagen, tienes que llevarlo porque no puede caminar y si se cae se rompe.
Y si se cae, ¿sabes qué? Se va a dañar y tienen que repararlo porque un artesano lo ha hecho. ¿Cómo puedes confiar en algo que tú mismo lo cargas, que tú mismo lo compras, que tú mismo lo creas? O sea, recuerda que este tema de la idolatría, un ídolo no puede salvar a su dueño de morir porque un ídolo no tiene vida. Es absurdo y es la falacia de la idolatría. Se compran el ídolo o lo cargan el ídolo, lo acaban de fabricar, lo sacan en una procesión y le dicen, sálvame, enséñanos. Pero no es la primera vez. Mire, voy a leerte lo que dice el libro de Salmos, capítulo 115, versículo 4-8. Dice, los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar, dice el versículo 5. Tienen ojos, pero no pueden ver, versículo 6. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Versículo 8. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Entonces, terminando este versículo, recuerda, de Salmos, y no es solamente Salmos, también es Nehemías, también es Isaías, o sea, hay tantos versículos, Éxodo capítulo 20, que habla de los ídolos, las imágenes, y sabes, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, no pongas tu fe en los ídolos, no pongas tu fe en las imágenes. Es increíble que si tú, es como yo comprara esto y lo pongo en una esquina y luego digo, sálvame, enséñame, pero lo acabas de comprar por $20 y le dices, tú cuida mi casa, tú cuida mi viaje, pero ni puede ni cuidarse a sí mismo porque se cae y se rompe. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica y es una abominación para Dios. La idolatría siempre ha estado en el corazón del ser humano. Por ejemplo, en mi país, cuando nosotros miramos años anteriores, los incas adoraban al sol. Tenían ceremonias y con cuchillos como el tumi, la gente adoraba, se hacía imágenes de rocas como las mayas o muchas otras culturas, pero el pueblo de Judá y de Israel adoraban a Baal, de eso está hablando, confían en ídolos, le construyeron un becerro cuando fueron sacados de Egipto y dijeron, tú nos has sacado de Egipto, ¿se dan cuenta? Esto no es algo de ahora, pero lo más triste es que hoy hay personas que hacen a una persona, o mejor dicho, una relación, un hombre, una mujer, su pareja, un ídolo. Y se arrodillan hacia esa persona para pedir o mendigar amor, cuidado, protección. Hoy hay ídolos modernos de personas que se están gastando su tiempo en mirar más series, novelas, deportes, etcétera, ¿no? Y aún imágenes que han surgido anteriormente, como en Egipto la adoración a la madre y al niño, y hoy tienen a la adoración al madre, al niño. Es idolatría. Pero miren el contraste del versículo 20. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. O sea, Él está vivo, Él está sentado en su templo, Él está con nosotros. No es como un templo pagano, no es como un templo hoy día lleno de ídolos que se cierra y está vacío. Y aun cuando venga la gente, está vacío. No hay vida, ¿sabes por qué? Porque son objetos, no tienen vida. Pero cuando nos reunimos nosotros en la presencia de Dios, Él está en medio de nosotros. Su poder está en medio de nosotros porque Él habita en medio de su pueblo. Ese es el contraste. Mientras que en esos templos paganos, llenos de idolatría, no hay vida. En el templo del Señor, en la casa de Dios, hay vida. Y hay vida en abundancia por nuestro Señor. Vamos a terminar con 5 conclusiones. Lo primero, el juicio por el pecado llegará pronto, porque Dios aborrece el pecado y la injusticia más que nosotros. ¿Qué nos ha enseñado este estudio? Segunda conclusión, la fe no te inmuniza de la crisis o la injusticia. La fe te estabiliza en medio de la crisis y la injusticia. Número 3. Algunos pierden el apetito por la palabra de Dios porque tienen más hambre por el éxito y las riquezas de este mundo. Número 4. Un ídolo no tiene vida
porque un artesano lo fabricó, pero el que lo compra piensa que lo puede salvar de la muerte. Y número 5, lo que hemos visto, el templo de los ídolos está sin vida y vacío de poder. En cambio, Dios está sentado en su templo y habita en medio de su pueblo. Vamos a darle gracias al Señor, porque sabemos que Dios está en medio nuestro. Nosotros somos el templo de su Santo Espíritu. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias porque sabemos que tú eres real. Tú eres Espíritu y estás en medio nuestro. Tú gobiernas el mundo. Tú estás sentado en tu trono. Tú has vencido la muerte a través de todo lo que nosotros hemos visto, amado Jesús. Tú eres quien llenó la tierra de tu gloria y nos dio conocimiento y puso fe. Eres el autor y consumador de nuestra fe, amado Señor Jesucristo. Y sobre todo, has dejado tu Santo Espíritu para que nosotros podamos seguir conociéndote, para que nosotros podamos seguir santificándonos. Bendita Trinidad, te agradecemos porque nosotros recibimos todo de gracia. Recibimos, Señor, algo que no merecemos y ahora queremos rendirte alabanza y adoración porque tú estás vivo. Tú has vencido la muerte. Tú estás en medio nuestro. El Cristo de la religión está clavado en una cruz. El Cristo de la religión se queda en la iglesia. Pero tú, Señor, estás en nosotros. Vives en nosotros. Vas con nosotros. Estás en todo tiempo. Cuando dormimos, nos levantamos, cuando estamos caminando, moras en nosotros. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Muchísimas gracias, Señor, porque confiamos en ti, en tus promesas. Y pase lo que pase, nuestra fe nos estabiliza en medio de la crisis. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Mira, si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides ponerle un like y comparte por tus redes sociales. Y sobre todo, ¿cuál de las 5 conclusiones te llama más la atención? Nos vemos en el capítulo 3.